El día de hoy voy a explicar el desarrollo de este circuito. Primero implementé algunas variables numéricas para poder realizar una resolución numérica y posteriormente este mismo circuito lo vamos a resolver con literales de una forma general. Entonces, vamos a comenzar. El circuito propuesto es este de aquí, ¿ok? Este de aquí. Que si ocupamos el modelo equivalente de este elemento, nos queda este circuito que tenemos de este lado, ¿ok? Eh, lo voy a resolver por el método de mallas. Entonces, en el método de mallas necesitamos formar una matriz en este caso, va a ser una matriz 3 por 3 por el número de ventanas, ¿ok? Nos va a salir una matriz por 3 porque es el número de ecuaciones necesarias para que el sistema se resuelva, ¿ok? Entonces la primera ecuación de mallas nos queda de la siguiente manera. Sería la suma de 10K más la suma de 10K más 1.5K más 0.22K, ¿ok? Y sería multiplicado por I1, ¿ok? El segundo término de esta ecuación quedaría como 1.5K más 10K, ¿ok? Que es 11.5 y sería multiplicado por I2. Y el tercer elemento de nuestra ecuación sería 10K más 10K, que es 20K. Sin embargo, como la malla, bueno, la corriente I1 va en contrario a la corriente I3, pues en este caso sería negativo. Ahora, también tenemos que añadir el voltaje del colector emisor del otro lado de nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Porque tenemos una fuente de corriente, la cual nos está generando un voltaje en este lado, ¿de acuerdo? Nos está generando un voltaje, el cual no sabemos, pero es el voltaje del colector al emisor. Sería este voltaje de aquí, ¿ok? Entonces lo añadimos a la ecuación. Por este método que estoy aplicando, la ventaja es que podemos partir la matriz en la mitad, por lo cual solamente necesitamos los elementos de esta sección de la matriz. Esta otra sección de aquí se autocompleta con los valores que toma la matriz en estos otros elementos, en estos otros parámetros, ¿ok? Entonces la segunda ecuación nos necesitamos ahora este término y este término, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, en la segunda malla, la suma de todas las resistencias es 10K más 1.5K, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo anotamos, 11.5K, ¿de acuerdo? Y ahora solamente necesitamos la interacción entre la malla 2 y la malla 3, ¿de acuerdo? Que solamente sería de 10K, entonces lo anotamos. Y como las corrientes van en sentidos contrarios, se anota negativo, ¿de acuerdo? Adicional, tenemos el voltaje de esta fuente, que para este caso es de 0.6. Entonces lo anotamos como menos 0.6 en la ecuación. Ahora, el término que nos interesa para resolver esta matriz es la suma de todos los elementos de la malla 3. Entonces, nos queda que es 10K más 10K, entonces 20K. Y bueno, también tenemos una fuente de voltaje, la cual la corriente está yendo en este sentido, por lo cual anotaremos en nuestra ecuación como 13.5 volts, ¿de acuerdo? Entonces de aquí podemos notar que tenemos cuatro variables, que sería I1, I2 e I3, y adicional el voltaje de colector emisor. Entonces nos haría falta ecuaciones adicionales para resolver este sistema. ¿Qué ecuaciones adicionales vamos a tomar en cuenta? Pues la primera va a ser que la corriente I1 va a ser la corriente de IC, que es la fuente dependiente, ¿ok? Esto pues nos da la primera ecuación. La segunda ecuación va a ser la relación que tenemos del modelo equivalente, que es que IC es exactamente igual a beta, que en este caso beta tiene un valor de 400 por la corriente IB, ¿ok?
Esa va a ser la siguiente ecuación que tenemos que tomar en cuenta. IC es igual a 400 IB. Y la tercera ecuación que nos va a ayudar a resolver el sistema va a ser que IB es igual a I2, la corriente I2. ¿De acuerdo? Porque pues directamente I2 es IB. ¿Ok? Pues, claramente vemos eso en nuestro circuito. ¿De acuerdo? Entonces ahora es necesario sustituir estas tres ecuaciones en nuestra matriz. ¿Ok? Sustituyendo la matriz nos queda de la siguiente manera. Y simplificando, pues llegamos a una matriz 3 por 3 con tres variables, que sería ahora IB, I3 y el voltaje del colector emisor, ¿de acuerdo? Entonces, esto es puro desarrollo algebraico, entonces pues no lo voy a explicar. Y bueno, resolviendo por cualquier método que nosotros sepamos, puede ser Kramer o puede ser otro, pues nos queda que IB es igual a 0.01 miliamperes, que I3 es igual a 4.73 miliamperes y que el voltaje de colector emisor es 6.5 volts, ¿ok? Bueno, dentro de nuestra asignación nos piden que encontremos el voltaje del colector emisor y que aparte encontremos la corriente de IC, que es la corriente de la fuente dependiente, ¿ok? Entonces sabemos por esta ecuación auxiliar que IC es 400 y beta, IB, ¿ok? Entonces, pues simplemente multiplicamos este término por 400 y nos da que IC es igual a 4 miliamperes, ¿de acuerdo? Entonces ahora necesitamos resolver este sistema de una forma general. Entonces vamos a tomar, bueno, vamos a partir de, no, de esta afirmación, ¿ok? Que son elementos que están con literales, ¿de acuerdo? Entonces ahora, donde había una RB1, bueno, más bien, donde había un 10K, ahora va a ser una resistencia RB1 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, para resolver el sistema lo vamos a hacer del mismo método y para eso necesitamos plantear, pues ciertas sumatorias, ¿de acuerdo? Para obtener esta matriz necesitamos obtener primero la sumatoria de las resistencias en la malla 1, la sumatoria de las resistencias en la malla 2 y la sumatoria de resistencias en la malla 3, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí lo tenemos expresado, ¿de acuerdo? En la malla 1 sería RC más RE más RB1 más RB2, ¿de acuerdo? Y así con todas la sumatoria de resistencias en la malla 2. Entonces aquí, la malla 1 sería toda esta de aquí, la malla 2 sería esta, y la malla 3 sería esto de aquí, pasa por la fuente de voltaje BCC y termina en tierra, ¿ok? Así, es la externa. Entonces, ahora, necesitamos obtener estos tres elementos, que son las interacciones entre las mallas, ¿ok? Entonces aquí, ¿cómo interacciona la malla 1 con la 2? Bueno, pues es RB más RE, ¿ok? Entonces la resistencia equivalente 1 es RE más RB2, ¿ok? Y bueno, así lo vamos planteando. Ahora, ¿cómo interactúa la malla I3 con... No, ¿cómo interactúa la malla 3 con la malla 1? Bueno, fácil. Ahora necesitamos esta malla de aquí. Y bueno, pues aquí nos podemos dar cuenta que solo, simplemente es RB1 más RB2. Esa sumatoria, ¿de acuerdo? Entonces ahora nada más nos falta este otro término, que es la resistencia equivalente 3, la cual ahora es, ¿cómo influye la malla 2 en la malla 3? ¿Ok? Esta malla en esta malla de aquí. Si nos podemos dar cuenta, simplemente es la resistencia RB2, ¿ok? Entonces la resistencia equivalente 3 es RB2, ¿de acuerdo? Planteamos nuestra matriz como en el caso anterior. Sin embargo, ahora aquí la base, el voltaje del colector emisor va a ser una variable, nuevamente. El voltaje de la base, donde ahora teníamos aquí una fuente 0.6 volts, pues le vamos a poner este voltaje de base.
Y el voltaje, una fuente VCC, que igual va a ser pues, una letra. Y nos queda de esta manera la matriz. Igualmente necesitamos plantear estas tres ecuaciones, la cual es que la corriente I1 es igual a la corriente IC. Ahora, también tenemos que la corriente IC es igual a beta veces la corriente IB, ¿ok? Esta beta, que antes era 400, ahora la vamos a expresar simplemente como beta. Y después tenemos que la corriente IB es igual a la corriente I2, ¿ok? Sustituimos en la matriz, igual que en el caso anterior. Ahora es puro desarrollo algebraico. Pueden ponerle pausa al video para entenderlo mejor. Y bueno, simplificamos la matriz hasta este punto, ¿de acuerdo? En este punto, el voltaje de la base y VCC son constantes, ¿ok? Tienen que estar definidas, entonces no son variables, ¿de acuerdo? Las variables son el voltaje de colector emisor, corriente I3 y corriente DB, ¿de acuerdo? Entonces ahora necesitamos una solución computacional, dado que pues es más práctico en este sentido, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el software de MATLAB para desarrollarla y tenemos el siguiente código. Aquí está. Este es el código en variables, ¿de acuerdo? Primero tenemos que definir, un momentito. Primero tenemos que definir nuestras variables que van a ser, bueno, los términos que vamos a ocupar, los cuales van a ser RC, RB1, RB2, el voltaje del colector emisor, voltaje de base emisor, VCC, beta, y las corrientes I1, I2 e I3, ¿ok? Vamos a plantear nuestra matriz como lo hicimos en este caso. En este caso no planteamos como sumatorias de resistencias, simplemente acá arriba lo planteé para que pues, estuviera más ordenada la matriz, ¿de acuerdo? Aquí las sumatorias, pues es un paso adicional que, bueno, en MATLAB no los podemos ahorrar, ¿de acuerdo? Entonces introducimos nuestra matriz, ¿de acuerdo? Y bueno, la resolvemos en C, ¿de acuerdo? En nuestra variable C. Y entonces, bueno, el resultado en sí no es muy, bueno, en literales, no nos dice mucho, dado que son muchos términos, y de hecho en MATLAB, si te desplazas para acá, siguen dando más términos, entonces es como un poco inútil, pues ahora sí que tenerlo expresado en literales, pero es útil tener un método general si necesitamos cambiar los valores de las resistencias o de las fuentes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros metemos ahora no como literales, sino ya como números, los valores? Pues ahora, bueno, primero tenemos que quitar el sims, que es para definir estos términos, y ya le damos los valores que necesitamos, ¿de acuerdo? Creamos nuestra matriz otra vez, añadimos este vector auxiliar, ¿de acuerdo? Resolvemos para C, bueno, en la matriz C, y tenemos los siguientes resultados. Bueno, este sería igual a voltaje del colector al emisor, si no recuerdo mal. Voltaje colector emisor, así es. Y la otra variable que nos interesa saber cuánto vale es IC, ¿de acuerdo? Como podemos darnos cuenta, no, si recorremos el punto, serían 3.99 miliamperes, lo cual coincide bastante bien con nuestro resultado, que es 4 miliamperes, ¿de acuerdo? Ahora, para el voltaje de colector emisor, ahí varía un poquito más, es 6.62, lo que nos indica el software. Y nuestro resultado, resolviéndolo en forma específica, es el siguiente, 6.5. Entra dentro del margen del 5%, en el cual está correcto la teoría y la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, pues es congruente este valor con el valor que nos da MATLAB. Entonces, esta sería mi explicación de este circuito.
Dejen en los comentarios alguna sugerencia o alguna duda. Muchas gracias por verlo y hasta luego.